Buenas, ¿qué tal? Soy Emilio Cabrera. Muchos me conoceréis por mi blog en Instagram, Blog Opositor X, o por mi canal de YouTube, Blog Emilio Cabrera. Soy preparador de posiciones y es por eso que Opositates me ha invitado a estas jornadas donde voy a hablar sobre estrategias y técnicas de estudio para vosotros, opositores o estudiantes en general. Y lo hago porque desde hace, como he comentado, desde hace ya bastante tiempo soy preparador de oposiciones, desde que aprobé mis oposiciones. Aprobé el mismo año agente y técnico de Hacienda. Y como seguramente ya sepáis, si estáis estudiando y lo estáis haciendo en serio, aprobar unas oposiciones no es una cuestión de casualidad ni de suerte. De buena suerte en mayúscula, tal vez, porque te lo trabajas y te lo ganas tú. Te lo trabajas y te lo ganas con constancia, día a día. Y para poder hacerlo, hay que tener en cuenta distintas variables y estrategias para poder conseguirlo. No te voy a engañar, esto tiene que quedar absolutamente claro. ¿Cómo planificarte? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo hacer con cada uno de tus temas? Va a depender, sobre todo, de tus circunstancias, de ti. Va a depender de ti. Te podemos dar consejos, pero no hay unos ingredientes exactos que tengas que hacer y con estos aprobarás, sino que en esta etapa vas a tener que conocerte. Y evidentemente, si te nutres de aquellos que lo consiguieron antes que tú, puedes utilizar, por ejemplo, sobre todo lo que vamos a hablar ahora, puedes utilizar todo o parte de estos consejos y puedes incluso adaptarlos a tu forma de estudiar, a tus circunstancias, a tu horario. Uno de los mayores errores que veo en los opositores y que trato de corregir con mis alumnos es pensar que, que las oposiciones es algo así como estudio para la uni, me saco y me acabo sacando unas oposiciones que me darán una plaza para toda la vida. Esto no tiene nada que ver con estudiar para la universidad. Esto te lo tienes que tomar como un trabajo. El compromiso tiene que ser absolutamente brutal desde el inicio. Si no es absolutamente brutal desde el inicio, está abocado al fracaso. Es por eso que antes de coger alumnos, y esto no lo hago para publicitarme como preparador, porque tengo plazas reservadas hasta finales del próximo año, con mi labor como preparador hago entrevistas a aquellos que van a ser mis alumnos para ver quiénes están realmente comprometidos. Tal vez por eso mi ratio de aprobados en técnico de Hacienda es del 100%, porque solamente cojo a aquellos que vea que están realmente comprometidos con el proceso. Y si no estás comprometido con el proceso, estás perdiendo el tiempo. Quiero ser, quiero ser muy claro, porque al final esto se trata de tu vida, del proyecto de vida que estás construyendo para ti y para los tuyos. Y si realmente valoras esta apuesta por ti y por los tuyos, esta apuesta por tu futuro de vida, dar, estar a medio gas, dar el 20%, el 30%, cuando podrías dar el 100%, sería estar engañándote no solamente a ti mismo, sino a la gente que quieres. Entonces, ya os digo, como preparador soy bastante exigente, bastante duro, pero aquí lo que voy a hacer es algo totalmente distinto, es dar estrategias de estudio, estrategias sobre a la hora de planificarte. Al final es estrategias y técnicas de estudio, pero es que las técnicas, el estudio y, y todo lo que engloba el poder aprobar la oposición mmm, abarca muchísimas áreas. Muchísimas áreas. Me voy a centrar en lo que es el estudio, pero en el camino del opositor hablo del aspecto motivacional, el pequeño libro de la buena suerte, mi próximo libro sobre filosofía que se publicará a finales de año, pues hablo de la fortaleza mental que has de tener para poder superar esta oposición. En cualquier caso, espero que esta charla te sea muy útil y vamos a entrar de llenos en el contenido. Os comparto un breve PowerPoint. Un breve PowerPoint, a ver si lo puedo compartir. Ya está compartido, deberíais estar viéndolo. Bueno, como os decía, soy Emilio Cabrera, soy preparador de agentes y técnico de Hacienda. La verdad que ahora mismo preparo bastantes personas y la ratio de aprobados está siendo excelente, pero como os decía, tiene truco. Hago entrevistas y solamente cojo a aquellos que vea que están realmente comprometidos.
realmente comprometidos. Porque si me va el PowerPoint, lo diré. A ver. Vale, vale, sí. Por esto mismo. Porque tienes que tomar las oposiciones como un trabajo. No nos engañéis, hay que dar el 100%. Y cuando digo que hay que dar el 100% no significa que tenéis que estar al 100% de tiempo. Puedes estar a tiempo parcial. Cada uno tiene sus circunstancias. Por eso debéis evitar compararos con los demás, porque tus circunstancias seguramente sean únicas. Si eres un opositor prototipo, estás a tiempo completo, le puedes dedicar todo lo que quieres y tienes tus necesidades cubiertas, no hay ninguna excusa posible que puedas poner para no estar dándolo todo. Lo demás, como he dicho, serían excusas y por eso es necesario compromiso y autorresponsabilidad. ¿Cómo vas a conseguir ese compromiso y esa autorresponsabilidad? Evidentemente, no te voy a decir, mira, haz esto y tienes ese compromiso y esta autorresponsabilidad. Eso va a depender de ti. Es algo interior. Yo en el camino del opositor, en mi primer libro, que es el libro más conocido de todos, expuse mi experiencia y por qué quería opositar. Y eso es lo que deberías hacer tú. Un ejercicio de por qué quieres opositar. ¿Por qué estás haciendo esto? Da igual donde estés ahora. Eso es completamente indiferente. Yo me enteré de que había probado un grupo A estando sirviendo perritos calientes. O sea, da igual dónde estés ahora. Y ahora todo lo que he conseguido por el camino es que jamás no me lo podría haber imaginado. Donde estés ahora es completamente indiferente. Lo que importa es dónde estarás mañana. Y para saber dónde estás mañana, la respuesta la tienes tú y está en tu interior. Cumplir un horario. Si no cumples un horario, estás perdido. El horario va a ser tu seguro de vida. Y cumplir un horario no es solamente, oye, es que voy a estar estudiando todo el rato. Las oposiciones, adiós todo el mundo, me meto en una cueva y lo único que voy a hacer es estudiar. Cumplir un horario también significa gestionar el tiempo y los descansos. Es lo que yo llamo los espacios de recuperación. Necesitas, en uno de los últimos vídeos de mi canal de YouTube versa sobre esto, necesitas espacios de recuperación para poder asimilar todo lo que estás estudiando y para poder seguir viviendo durante las oposiciones. A lo largo de este camino he visto dos tipos de opositores, los que aprueban y los que abandonan. Y los que abandonan lo hacen por dos motivos, porque no se los puede permitir ya económicamente o porque no pueden más mentalmente. Si no estás descansando, vas a estar en el grupo de los que abandonan. Puedes tratar de meter un sprint final. Puedes tratar, si estás sobre todo empezando, puedes tratar de verlo todo lo mejor posible y hacer un esfuerzo increíble por si lo consigues. Y puede ser que lo consigas y puede ser que entonces todo esto que te estoy diciendo te suena chino y qué más da lo que te estoy diciendo. Pero la realidad es que las oposiciones no se suelen aprobar a la primera. Que si así sucediese sería genial y yo sería el primero que te animaría a darlo todo. Pero trata de vivir mientras opositas. Opositar tiene que ser algo más de ir a la biblioteca a casa, a la casa a la biblioteca, igual que trabajar debería ser algo más, o sea, vivir, perdón, debería ser algo más que trabajar y ya está. Tiene que haber algo más, algo que te haga vivir, que te ilusione, ya sea el deporte, ya sea estar con tu familia, con tu pareja, en fin, algo más, ¿no? Y de eso se trata la gestión del horario. Voy a tener absolutamente claro cuál es mi jornada de estudio, mi horario, pero también voy a ser capaz de disfrutar del tiempo cuando no esté en mi jornada de horario y voy a tratar de tener un día de descanso. Y aquí volvemos a que estos consejos que os estoy dando se supone que es para el opositor modelo, el que está a tiempo completo. Si eres un opositor que está a tiempo parcial, como yo lo estaba en verano cuando trabajaba, en la mayor parte del tiempo estudiaba solamente. Otra parte del tiempo, bueno, estudiaba solamente y estuve haciendo un máster a la vez que las oposiciones, además que no me presentaba uno, sino que me presentaba varios. Bueno, todo esto ya lo conté en el camino. Pero en verano trabajaba y cuando trabajaba tenía que organizarme teniendo en cuenta que estaba a tiempo parcial. A muchos os pasará, incluso cuando estéis a tiempo parcial deberíais encontrar algún ratito para vosotros, para cuidaros, porque si no tenéis el riesgo de perderos por el camino. Evitar la procrastinación. ¿Qué es esto de evitar la procrastinación? ¿Es fácil hacerlo? O sea, lo pongo aquí y ya está. ¿Y ya estaría? No. Tenéis que conoceros. Tenéis que conoceros. Es tan importante las oposiciones, si no os habéis dado cuenta ya, es un momento de desarrollo personal increíble.
Y en mi segundo libro, en el pequeño libro La Buena Suerte, que no es exclusivamente para opositores, hablaba sobre desarrollo personal por todo lo que aprendí, y luego hice un máster que lo volqué en ese libro, por todo lo que aprendí a lo largo del camino sobre mí mismo, y me di cuenta que para cambiar mi mundo exterior tenía que cambiar primero mi mundo interior. Y si por lo que fuese tendía a, no sé, por ejemplo, después de comer, tendía a tirarme en el sofá y me costaba muchísimo levantarme y ponerme a estudiar, pues coño, no te tires en el sofá. Si sabes que te va a pasar eso, no lo hagas. ¿Cómo? ¿Cuándo procrastinas? ¿Cuándo comienzas a perder el tiempo? ¿Cuándo te pones perezoso? Haz estrategias para evitarlo. Al final, el ciclo de la procrastinación tiene tres partes que al final es como un círculo vicioso. Bien, ¿estás incómodo? Como estás incómodo, no estudias y no estudia porque pones excusas y se va retroalimentando este círculo o este triángulo, más bien, y al final no te pones a ello. Páralo, páralo. Tienes que pararlo. Y para pararlo ya te digo que no es que yo te lo diga y tú digas, vale, Emilio me lo dice, voy a parar. No, tienes que hacer un ejercicio interno de comprender qué te está pasando, qué es lo que quieres obtener, qué tienes que hacer para conseguirlo y saber que hay un esfuerzo y que ese esfuerzo conlleva sacrificio. Y ya os digo, si no os tomáis esto como un trabajo, es complicado que os sacrifiquéis como corresponde para poder conseguirlo. Si no dais el 100%, cada uno tendrá su 100%. Pero si no dais el 100%, es bastante complicado conseguir una plaza. No se aprueba una plaza con horario de funcionario, para que me entendáis. Evitar las comparaciones es fundamental porque, claro, te metes en una academia, te metes con un preparador, tienes compañeros en la biblioteca mismo, conoces compañeros que están opositando lo mismo que tú y dices, madre mía, estos estudian más que yo y te hundes, te quedas chiquitito, te haces pequeñito, dejas de creer en ti y pierdes la primera fase, la fase A, ese compromiso y esa autorresponsabilidad, porque claro, como dejas de creer en ti, ¿cómo coño vas a estar comprometido contigo mismo si dejas de creer en ti? Es que el primer paso para poder aprobar una oposición es creer que puedes aprobar la oposición. Si ya no crees que puedes aprobar una oposición, ¿cómo carajo vas a aprobar la oposición? No te compares. Tú eres único, independientemente de lo que hagan los demás y cuando consiga la plaza de los demás, tú tienes tus ritmos, tus tesituras, tus circunstancias. Mis circunstancias eran muy particulares cuando estaba opositando. Nadie de mi familia había opositado nunca. Me veían como ¿por qué está haciendo esto? Y luego conseguí muchísimas cosas, pero porque creía realmente que podía conseguirlo. Y eso es lo que necesitáis. Tal vez no sea rápido. Evidentemente no va a ser fácil, pero si os comprometéis con vosotros mismos, los podréis conseguir y para eso tenéis que creer en vosotros. Y por eso hay que cuidar lo que yo llamo no solamente está la gestión temporal, sino también la gestión mental durante las oposiciones. Por ejemplo, los espacios de recuperación que hablaba, que tenéis que meterlos también dentro del horario. Luego nos meteremos más en detalle sobre esto, ¿vale? Sobre la rutina, creo que os voy a hablar más en concreto y en el caso de que no lo haya contemplado, me detendré y os hablaré más en concreto sobre esto. Pero los descansos tienen que formar parte de la propia rutina de estudio. Hay muchas formas de gestión del tiempo. Un momentito, a ver si lo he mirado. Mm, vale, creo que no lo he... Es que estoy escribiendo un nuevo libro sobre planificación y demás, y hablo sobre esto y voy a comentar un poquito sobre esto aquí, aunque no lo había contemplado, pero creo que es importante que lo tengáis en cuenta el espacio el de tiempo mínimo es el día y dentro del día vuestro horario, pero es que dentro de ese horario tenéis que tener distintas jornadas. Está la jornada de mañana, la jornada de tarde en el caso de estar a tiempo completo. Por tanto, si estáis a tiempo completo, jornada de mañana, jornada de tarde, pero dentro de la propia jornada, ¿cómo os dividís el tiempo? Esa división del tiempo es una gestión temporal. Hay quienes hablan de técnicas Pomodoro, creo que se llama, la filosofía Kaizen, que más que una técnica es una filosofía, que es cada vez haciéndolo mejor, poquito a poco, porque claro, si te pones un día el compromiso de hoy me voy a despertar a las 7 de la mañana y jamás te has despertado a las 7 de la mañana, pues no hay que ser muy avispado para saber que seguramente incumplas ese compromiso. Y si incumples ese compromiso, tú mismo te vas a retroalimentar incumplir compromisos. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte metas objetivas, viables, plausibles, que sea posible hacerlo y cada vez ir mejorando. Esa es la filosofía Kaizen. Bastante resumida, pero esa es la filosofía Kaizen.
Luego, el Pomodoro, no me gusta nada. Cada 25 minutos haces un descanso de 5 minutos y cada 55 minutos haces un descanso mayor. Me parece una auténtica locura. Me parece una auténtica locura. ¿Por qué me parece esa estrategia de estudio una auténtica locura? Porque, sinceramente, estás estudiando contabilidad, por ejemplo, en técnico de Hacienda tienes la parte de derecho, contabilidad, tributario, pues bueno, o un tema de agentes, por ejemplo, o un tema de auxilio, tramitación, de gestión, da igual. Estás estudiando un tema y al 25 minutos coges y paras. Te cruzas los brazos. Venga, ahora descansar 5 minutos. ¿Qué haces? Te tomas un café. Cada 25 minutos te tomas un café. Cuando estás empezando a profundizar en el tema, coges y dejas de estudiar el tema. Me parece, no me parece gestión eficiente del tiempo, sino totalmente ineficiente. No te voy a decir un horario, unas horas, unos minutos mmm, fijos, porque es que van a depender del día, de ti, del momento, de si ese día trabajas, si no trabajas, si estás a tiempo completo, a tiempo parcial. Pero te diré que yo creo que un mínimo de una hora es, vamos, es el mínimo. Y por ejemplo, cuando yo estaba con contabilidad, una hora y media, pues es que necesitaba mínimo una hora y media para entender las cosas. Como en menos de una hora y media me levantase el culo de la silla y dejase de estudiar, luego cuando me volviese a sentar no me iba a enterar de qué coño estaba estudiando. Tenéis que ser conscientes de esto. Quiero que se os quede claro con esta masterclass que las oposiciones van a depender sobre todo de ti y que tus circunstancias y tus tesituras son diferentes a las de los demás y te vas a tener que conocer. Cuando te conozcas y te sepas gestionar todo esto que estamos hablando aquí, vas a tener el camino, no más fácil porque no es más fácil, pero sí lo vas a tener despejado. Simplemente, evidentemente, tendrás que recorrerlo, pero lo tendrás despejado. Es como que has utilizado, estás en medio de la sabana, has utilizado un machete y te estás quitando toda la maleza. Quiero que veas así esta masterclass, todos estos conocimientos, estos consejos, conocimientos, estas estrategias que voy a aportar, como si estuvieses con un machete, vais a despejar el camino. No significa que os lo esté acortando, vais a tener que recorrer ese camino, pero oye, lo vais a recorrer mejor, ¿vale? La gestión mental, por lo tanto, no es lo mismo que gestión temporal, que es lo que estaba comentando antes. Para mí la gestión temporal, una hora o una hora y media es lo correcto. Cada hora o cada hora y media un descansito de 5, 10, 15 minutos para tomarte un café. Si que te tomas 5 o 6 cafés al día, pues más o menos bienvenidos al mundo de las oposiciones. Más o menos es lo que hacía entonces y más o menos lo que hago ahora para sacar adelante todos estos proyectos en los que me meto. Y luego, gestión mental, gestión mental. La fortaleza mental es imprescindible, por eso escribí El Camino del Opositor, el pequeño libro de la buena suerte, y ahora el nuevo libro que va a salir con una editorial, ya está en manos de la editorial, lo están revisando, y es sobre filosofía greco-romana y sobre filosofía oriental. ¿Qué carajo haces, Emilio, que has escrito un libro sobre filosofía? Bueno, en primer lugar, soy estudiante de filosofía y en segundo lugar, lo practico desde hace décadas. Por eso he querido escribir sobre ello, porque en el camino del opositor veréis que aplico estas filosofías. Muchos me preguntabais sobre ella y lo he querido volcar en este último libro. Y eso es gestión mental, fortaleza. No vas a aprobar las oposiciones si estás débil mentalmente. Por eso tienes que encontrar tu centro, encontrarlo, protegerlo y no cedérselo a nadie. Porque a lo largo de las oposiciones van a pasar cosas, por supuestísimo que van a pasar cosas, si es que es la vida. Si vas a estar estudiando durante bastantes meses o años, evidentemente durante ese periodo van a pasar cosas. Tienes que tener la suficiente fuerza mental como para vencer las adversidades porque vendrán y sobreponerte a ellas. Y para eso, bueno, te lo voy a decir de otra forma. Hay que tomarse las oposiciones con filosofía. Ahora ya me entenderás por qué mi próximo libro es sobre filosofía. ¿Qué posición elegir? Esto también forma parte de la estrategia de estudio, completísimamente. A menos que tengas una vocación clarísima y quieras ser bombero y es que estés estudiando para bombero, tienes que plantearte qué oposiciones vas a elegir. Muchas veces se oposita por vocación, otras veces es porque es la mejor alternativa posible. Valoras una serie de oposiciones y al final acabas eligiendo aquellas que crees que es más plausible poder obtenerla con el menor plazo de tiempo posible, pero con unas buenas condiciones. Eso es elegir la oposición y eso es parte de la planificación. Primero tienes que empezar con qué oposición quieres. ¿Cómo lo eliges? Yo tendría en cuenta distintas variables, el tiempo, la economía, las ganas, el nivel de compromiso. ¿Qué es eso del tiempo? Lo que hemos estado hablando. ¿Cuánto tiempo puedes estudiar? Si quieres estudiar abogado del Estado, pero trabajas de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pues lo tienes complicado. Lo tienes muy complicado. En cambio, si quieres aprobar agente de Hacienda Pública, pues oye,
se podría intentar, se podría trabajar. Evidentemente vas a tardar más que alguien que esté a tiempo completo, pero en vez de sacarlo en un año, lo sacarás en 2, en 3, pero lo sacarás. Se puede hacer. Tienes que tener en cuenta el tiempo. La economía, opositar cuesta dinero. Es así. Eh, Tú me dirás, no, pero lo hago por mi cuenta. Bueno, vale, sí, pero te tendrás que comprar un temario, además, opositar cuesta dinero. Y tienes que ser consciente de ello. Y sobre todo si vas a un preparador, cuesta dinero. Ojito con qué preparador elegimos, ojito con qué academia elegimos. Tiene que ser un preparador de una academia que tenga experiencia en aprobar gente, que gente que hayan estudiado con ellos aprueben. Es importante. Jamás me iría a un preparador que no ha aprobado la misma oposición que yo. Muchos cometen ese error y me escriben por blog opositor X en Instagram diciéndome, oye Emilio, la he cagado. Sí, la has liado, no pasa nada. Al final de los errores se aprenden, pero si cogéis el testigo que os estoy dejando ahora y os preparáis con alguien que haya probado la misma posición que vosotros y que tenga experiencia, o sea, en primer lugar, que haya probado la misma posición. En segundo lugar, que tenga alumnos que hayan aprobado con él. En tercer lugar, que te sume. Porque puede ser que sea un capullo integral y no te sume. O sea, que te sume, que estés a gusto con esa persona, ¿vale? Eso es respecto a la economía, respecto al tiempo y respecto a las ganas. Evidentemente, eh, eh, no sé si tal vez me iré mucho de tiempo, si comento anécdotas personales, pero bueno, lo voy a hacer. Las ganas. Opositaba a distintas oposiciones, al final aprobé agente y técnico de Hacienda, pero por ejemplo me presentaba a técnico de auditoría y contabilidad y me quedé en el último examen en una de las ocasiones. Unos amigos, tus amigos, fueron a verme en la lectura, en la exposición del tema. Sí, entraron dentro, pueden entrar. Es una lectura pública, pueden entrar y estuvieron ahí conmigo. Y cuando salí de esa lectura, más adelante me dieron la nota y me quedé por unas décimas de no aprobar y gracias a Dios que no aprobé en ese momento técnico de auditoría y contabilidad, porque gracias a eso al año siguiente probé agentes y técnico de Hacienda y gracias a eso me he convertido en preparador, he escrito varios libros y tengo la comunidad que hemos creado en Instagram y en YouTube. Así que al final lo que era una adversidad pues realmente era una oportunidad increíble. Lo que pasa es que hay que seguir caminando para darte cuenta de esto. Bueno, el caso. Uno de ellos me vio que él era el tema y cuando vio que no aprobé, dijo, mira, Emilio, yo no lo puedo hacer mejor que tú, así que dejo aquí me planto y dejo las oposiciones. Y por cierto, le ha ido muy bien en la empresa privada. Una amiga, en cambio, me escuchó el tema y luego seguí estudiando. Al año siguiente, cuando yo aprobé técnico de Hacienda, ya aprobó técnico de auditoría. Además, es una de mis mejores amigas y ahora está haciendo promoción interna. El caso. ¿Cuáles son tus ganas? ¿Realmente crees que puedes conseguirlo? Tienes que creértelo. Si no te lo crees, vas a ser como mi otro amigo que dijo, mira, es que no creo que lo pueda hacer mejor que tú. ¿Por qué te estás comparando? ¿Por qué piensas que no lo puedes hacer mejor? Si cientos de miles los consiguen cada año, ¿por qué tú no vas a conseguirlo también? No lo vas a conseguir cuando quieres. Lo vas a conseguir cuando la preparación coincida con la oportunidad, pero has de ser consciente de ello y llevarlo a esa planificación que ahora enseguida empezaremos a ver. Por eso es tan importante las ganas y luego el nivel de compromiso. Este amigo que quiero muchísimo, pues el nivel de compromiso era bastante bajo. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Y esto, estoy siendo un poco pesado con esto porque quiero que lo tengáis muy claro, porque si no sois conscientes de esa responsabilidad, de esas ganas, de ese nivel de compromiso, no, es muy complicado sacarlo. Es muy complicado sacarlo. En cambio, cuando se tiene un nivel alto de responsabilidad, de compromiso, esto es un camino y tiene un inicio y tiene un punto final. Y ese punto final es obtener la plaza, se acaba obteniendo la plaza. Dejarme revisar que esté todo correcto, ¿verdad? Está todo correcto, la grabación, el micro, porque claro, me estoy extendiendo en algunas cositas, iba a ser una charla o más una masterclass más breve, pero me suele pasar que cuando comienzo a dar clase, pues me animo y empiezo a contar más cosas, porque creo que es útil y sería una pena que se borrase todo esto que estoy haciendo. Pero no, se está grabando, está todo perfecto, así que podemos seguir. Pues os estaba hablando sobre las oposiciones, el nivel de compromiso y luego que tampoco tengáis miedo a cambiar de oposición, porque, bueno, una amiga mía, por ejemplo, estaba a judicatura, se cambió a gestión de la seguridad social y ese mismo año aprobó gestión de la seguridad social. No penséis que estáis perdiendo el tiempo, no lo estáis perdiendo, lo estáis ganando. ¿Que tenéis que mejorar? Pues mejoramos. Si hay que mejorar, mejoramos, pero no estáis perdiendo el tiempo. Puede ser que pasado un tiempo queráis abandonar y entonces penséis que todo este tiempo ha sido en vano, porque claro, cada vez que va pasando más el tiempo se hace más difícil dejarlo. Pero si de verdad
vais medrando, vais esforzando, vais cada vez mejorando, lo normal sería conseguirlo. Lo normal sería conseguirlo, pero ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta que hay oposiciones que son más baratas que otras. ¿Ves? Ya me estoy metiendo en cositas que no tenía pensado contaros, pero creo que es muy interesante que os lo diga. Hay oposiciones que por su ratio, instancia, plazas, ratio de aprobados, son más baratas que otras. Si no estás opositando por vocación, yo me iría a unas oposiciones que sean más, por así decirlo, baratas. Y no me refiero al aspecto económico. Como digo, me refiero al aspecto de poder aprobarlas antes que otras. ¿Vale? Hay veces que no nos presentamos unas oposiciones porque vemos que pensamos que es más difíciles, pero justamente las oposiciones que son un poquito más difíciles, a lo mejor hay mejor ratio de aprobados que aquellas oposiciones que en principio pensamos que son más fáciles, pero como son tan fáciles y están masificadas, pues es más complicado tener plaza. En cualquier caso, se necesita muchísimo personal. Vamos, os lo digo de primera mano, que se necesita mucho personal en la administración pública y esto se puede conseguir. Se puede conseguir. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tener las cosas claras, es cuestión de tener una fortaleza mental, una filosofía y vamos, muy clara y que te alimente el alma en esos momentos más bajos, porque habrá momentos bajos en las oposiciones. Las oposiciones se caracteriza por ser una montaña rusa, por así decirlo, de emociones. Y si no aprendes a domar, a gestionar esas emociones, la verdad que el camino se hace más difícil de lo que ya es bastante complicado. Vale. Vale. Luego, la cruda realidad. Claro, ahora tenemos un temario. Ya has elegido la posición, sabes qué posición estudiar y te tienes que enfrentar a un temario. Es importante, antes de enfrentarte al temario, en esa fase de elegir la posición, saber cómo son los exámenes. Porque imagínate que uno de los exámenes son orales, pero se te da fatal exponer en público. Podríamos meternos oye, se te da fatal exponer en público, pues lo podrías acabar haciéndolo. Y sería meterme en el contenido que hablo en el pequeño libro de la buena suerte y sería dar otra charla muchísimo más larga. No me voy a meter por ahí. Tienes que saber cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Y evidentemente, si te metes en una oposición que que haga lucir tus fortalezas, los va a tener más, por así decirlo, más fácil. Por ejemplo, yo sabía que se me daba muy bien escribir temas, me gusta escribir, se me da muy bien escribir y memorizo y puedo plasmarlo. Entonces me metí en unas oposiciones que no tenían orales, pero que sí tenía escritura de temas y luego exposición de ese tema ante un tribunal, como puede ser, por ejemplo, también inspección de policía. Hay otras personas que a lo mejor, bien sea por el tiempo que tienen para prepararse o bien sea por esas debilidades, fortalezas que uno tiene que valorar, pues prefieren otras oposiciones. Es importante saber cómo son tus exámenes, fundamental, porque además, una vez sabes cuáles son tus exámenes, puedes ir al segundo paso. ¿Qué es lo que quieren de ti? ¿Qué te piden? Esto mucha gente se mete en las oposiciones muy happy, empiezan a estudiar, se presentan y allá, lo que surja, lo que surja. Por ejemplo, llevándomelo al terreno que más conozco, que son las de agente y técnico de Hacienda, porque son las que yo soy preparador. Son completamente diferentes. Y no es que sean completamente diferentes agente y técnico de Hacienda, sino es que agente, los distintos exámenes que tiene el tipo test y el plazo práctico son absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. De hecho, los consejos que doy a mis alumnos para el tipo test son completamente diferentes de los consejos que doy para afrontar el segundo. Por ejemplo, para el tipo test tienes que saber que un tipo test de agente es diferente a un tipo test, por ejemplo, de auxilio de tramitación. En auxilio de tramitación tienes menos preguntas en más tiempo. Bueno, tienes las mismas preguntas, pero tienes más tiempo. En agente tienes muy poquito tiempo, muchas preguntas, muy poquito tiempo. Entonces, claro, tengo que darles tips para poder llegar al final, decirles, oye, si algo no te lo sabes, no te bloquees en lo que no te sabes, sino que sigue avanzando hacia lo que sí te sabes, porque sería una absoluta pena llegar a tu casa y en tu casa darte cuenta que no has terminado el examen porque te has quedado atrapado en alguna de las preguntas, pero si hubieses seguido adelante, en vez de quedarte bloqueado en lo que no te sabes, hubieses seguido adelante, hubieses llegado al final y justo las últimas 15 preguntas te las sabías todas. Eso ha pasado a alumnos que no se habían preparado conmigo y eso es lo que intento comentar en la gestión mental que hago en las tutorías que hago antes de enfrentarte al examen. Luego, el segundo ejercicio, completamente diferente. Si bien en el primero tienes que pasar, en los tipos test tienes que pasar de aquellas preguntas que no te sabes, porque si no vas a perder el tiempo y eso te va a lastrar, en el segundo ejercicio tienes que ir a todo, a contestar todos, porque estás sumando puntos. Bueno, tampoco me quiero detener, porque esto no es una charla sobre agentes y técnicos de Hacienda, pero lo que os quiero transmitir, os quiero explicar
es que las diferentes oposiciones tendrán diferentes exámenes que conllevará diferentes formas de estudiar y estrategias a adoptar que son las que deberían darte un buen preparador. Eso es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta. Vale, ¿qué quieren de ti? ¿Qué te pide el tribunal? Hacer el examen para el tribunal. Una cosa es aprender y otra cosa es aprobar. Son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que quieren de ti? Porque he visto cómo personas se enfrentan a un examen y tratan de demostrar todo lo que saben en las 5 primeras preguntas y dejan en blanco las otras 10. No se trata de eso, hay que ser un examen equilibrado. Todo esto son las pautas que te tiene que dar tu preparador. Yo os iba a poner el ejemplo anteriormente. Os iba a poner, no, ya lo puse. Después de haber suspendido. Después de haber suspendido. El suspenso se puede, como todo en la vida, se puede gestionar o bien o mal, de dos formas, o bien o mal. O como un fracaso, o como el camino a aprobar la oposición. Un post que subí en Instagram hace mucho tiempo enumeraba todas las veces que había suspendido en agente, técnico de Hacienda, técnico de auditoría y contabilidad y gestión de la seguridad social. Las enumeraba y iba explicando cómo en 2015, 2016, 2017 y en 2018 aprobado en dos oposiciones distintas. ¿Casualidad? ¿Suerte? No, un proceso. Un proceso. Mi amigo, el que os comentaba antes, que es lo que estaba pensando hace un momento, mi amigo que fue a la lectura conmigo en técnico de auditoría, suspendió, vio que yo también suspendía con un tema que él pensaba que era bueno y decidió dejarlo. Y le ha ido muy bien. Todo hay que decirlo, le ha ido muy bien. ¿Y si hubiese seguido? Pues como mi otra amiga que también me acompañó ese día en ese tema, pues seguramente hubiese aprobado. Porque al final esto se acaba consiguiendo. Si tienes en cuenta todas las pautas que he comentado al principio, esto es algo que se acaba consiguiendo. Entonces, si tomas el suspenso como un fracaso, pues evidentemente te vas a hundir. Y, y bueno, es tu responsabilidad levantarte y caminar hacia adelante, porque si tú no caminas adelante por ti, ¿quién lo va a hacer por ti? Y por eso ya os digo, no me quiero repetir mucho, pero esto lo comento en los libros, porque es parte de la gestión mental que tienes que trabajar de cara a las oposiciones. Pero si lo ves en cambio como parte del aprendizaje, que es como deberías verlo, el suspenso como parte del aprendizaje, te podrás dar cuenta en qué has fallado y por qué has fallado, que son las preguntas más importantes que tienes que hacerte cuando suspendes. Cuando suspendes hay dos opciones, o te pones a llorar o lo miras. Bueno, primero si quieres llorar, porque es normal, somos todos humanos, pero después de llorar, porque es un palo duro, y ya os digo, suspendí muchas veces, aunque suspendí tantas veces que ya comencé a verlo como parte de la rutina, el suspender hasta posteriormente aprobar. Como es tan duro, puedes hacer un análisis de por qué has suspendido y tratar de mejorar en aquello que has suspendido. Hacer un razonamiento constructivo y ver por qué, qué te enseña esto y cómo lo vas a mejorar en la siguiente convocatoria. A lo mejor tienes que cambiar de preparador, de academia o prepararte de otra forma, hacer más ejercicios de lo que fuese que era tu debilidad. Cada uno tendrá al final esas circunstancias y tendrá que valorarlo. Vale, a ver si me permite pasar. Sí, sobre la planificación. Ya nos vamos a lo que son las estrategias de estudio, porque es que planificación es parte de la estrategia. Si no está bien planificado, pues ya me contarás cómo vas a llevar adelante, cómo vas a sacar adelante el temario. Para sacar adelante el temario, tienes que tener en cuenta la extensión del propio temario y de los propios temas. Si no tienes en cuenta esto, ¿cómo te vas a planificar? Para planificarte a largo plazo, a corto y a largo plazo, pues vas a tener que tener en cuenta esa extensión del temario. No es lo mismo estudiar agentes, estudiar auxilio, tramitación, gestión, no es lo mismo. No, yo no me fío de aquellas personas que preparan todo tipo de oposiciones porque dices, oye, es que mi oposición es muy diferente. Yo sé, por ejemplo, que el peso que tiene administrativo y economía en técnico de Hacienda es brutal, tan brutal en el primero que incluso alguien que no estudie civil y mercantil puede aprobar el examen. En cambio, hay otros preparadores que están empeñados en llevar civil y mercantil perfecto y descuidan el administrativo constitucional. ¿Por qué? Porque ellos no aprobaron esa oposición. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la materia importante y en qué materia hay que incidir para sacar la mejor nota posible? ¿Vale? No solamente se trata de aprender, está muy bien aprender, pero es que tenemos que aprobar. Hay que aprobar. Aquí lo que cuenta es aprobar. Tiempo que dispones para el estudio, como comentaba, así te vas a poder organizar. Si tienes más tiempo disponible, pues evidentemente vas a ver en menor espacio de semanas, de meses, vas a poder ver más temario que aquel que tiene menos tiempo disponible cada día.
Y luego, tiempo que te supone dar la primera vuelta. No voy a detenerme demasiado en planificación, que nosotros tenemos el planificador y el organizador. He hablado sobre ello en mi canal de YouTube, Instagram y demás. Y aquí sí que os daré algunas pautas, pero podéis utilizar el planificador que queráis. No tenéis que utilizar el mío ni o sea, el que queráis. No sé si Oposita Test tiene planificador, no sé si hay muchos, hay muchísimos. Eso sí, yo no usaría una agenda como tal, porque la agenda no está pensada para opositores, salvo que sea una agenda pensada para opositores, ¿vale? Pero al final se trata de planificarse y para planificarse te tienes que tener en cuenta, oye, que la primera vuelta va a ser más dura. No me voy a tirar los pelos si me voy a pasar días con los primeros temas, porque sé, con la primera vuelta de los primeros temas, porque sé que es lo que me va a costar. Y es el mayor esfuerzo, es lo que más esfuerzo nos lleva y es donde mucha gente abandona. Tenlo en cuenta. Si eres capaz de superar una primera vuelta al temario, lo tienes todo bastante hecho. Yo diría que un altísimo, no te voy a decir una cifra exacta porque la verdad que te estaría mintiendo, pero un altísimo porcentaje de las personas que opositan dejan las oposiciones en la primera vuelta. Es esta primera vuelta la que tienes que hacer, vamos, con toda la intensidad posible para hacerla realmente bien y trabajarla como vamos a ver en las técnicas de estudio, en la estrategia de estudio que enseguida vamos a ver. Además, te os voy a enseñar esas técnicas de estudio en mi propio temario para que veáis cómo se aplica. Y bueno, una vez tenido en cuenta esto, pues te puedes planificar. La primera vuelta, como digo, es nuestra amiga testaruda. ¿Cómo haces esa primera vuelta? Ahora veremos estrategias de estudio. Pero lo más importante cuando afrontáis un tema por primera vez es que os quedéis con la estructura de ese tema, con el cuerpo. Y una vez os quedéis con la estructura de ese tema, con el cuerpo, ya vais a los órganos. Es decir, cogéis un tema de primera. O sea, esto ya estamos en una fase de cómo estudiar, ¿vale? Estamos en estrategia de estudio y cómo estudiar para que me podáis seguir el hilo. Cojo un tema y ese tema cuando lo coges, no puedes intentar estudiarlo perfecto desde el primer momento, porque además te surgirán mil dudas y no vas a avanzar si estás constantemente preguntando dudas. Lo que tienes que hacer cuando coges un tema en el primer momento es terminarlo, leerlo entero, quedarte con lo esencial, con el cuerpo. Seguramente si te quedas con el cuerpo del tema, resuelvas muchas de esas dudas que al principio te van surgiendo, ¿vale? Tenéis que hacer un ejercicio de tirar hacia adelante. Tirar hacia adelante, haya dudas, no haya dudas, intentar entender todo el tema. Y una vez veis el tema, ya podéis comenzar a profundizar. Y esto no es algo que me esté inventando yo, estos son las etapas del aprendizaje. Tenéis que primero mirar todo el cuerpo, la estructura, y luego comenzar a profundizar en el tema. Y profundizando en el tema, ya iréis resolviendo vuestras propias dudas. Muchas veces me pasa con alumnos que me van comentando una serie de dudas y a lo mejor, como suelo tardar una media de 3 días, 4 días en contestar correos, pues cuando le voy a contestar al correo, es que ya han resuelto su duda, porque es que simplemente tenían que seguir caminando un poquito más, seguir adelante, hay que tener paciencia. Las oposiciones es básicamente paciencia. Y bueno, la primera vuelta es la más dura, así que tenéis que tener paciencia con ella. Y si tenéis un planificador, pues ir registrando vuestros tiempos, los temas que vais estudiando en ese planificador para poder organizaros el estudio. Luego, sucesivas vueltas antes del examen. Tenéis que diferenciar esa primera vuelta del resto del tiempo. Esto es lo más importante. Esto de aquí es donde se aprueba la convocatoria. Aquí es donde mucha gente se relaja, estudia menos, sale más y se cargan su convocatoria, porque es aquí donde se aprueba. Las oposiciones no se aprueba solamente, no es el acto de hacer el examen. El acto de hacer el examen es una consecuencia de esta fase de vueltas, más o menos larga, dependiendo de tu oposición. Por ejemplo, agentes, que es anual, pues ahora ya estamos, que los próximos días, bueno, cuando se publique este vídeo, ya habremos hecho el primer examen de agentes, pero enseguida tienes el segundo examen de agentes también y luego dentro de seguramente poco será la convocatoria y no pasa tanto tiempo de esta fase de vueltas. Por eso esta fase de vueltas va a depender de la posición en la que estés. A lo mejor tu oposición se convoca cada muchísimo y esta fase de vueltas va a ser muy extensa. Pero esta fase de vueltas es donde tienes que poner de manifiesto tu horario de trabajo. Este es tu trabajo. Este de aquí es tu horario de trabajo. Es decir, en ese horario de trabajo, durante esas jornadas, tienes que hacerlo lo mejor posible. Luego descansas, vives, porque si no, ya sea largo o corto el proceso hasta que se te convoque, si no vives, pues vas a acabar quemado.
vives y luego ya cuando te enfrentas a lo que es la convocatoria, que es la tercera fase, como veremos aquí, fase final, una vez convocado, cuando te enfrentas a esa fase final, ya tienes el suficiente bagaje como para meterle un poquito más de intensidad, agarrar todo bien y aprobar la oposición. Pero es porque has hecho bien este trabajo. El trabajo intermedio. Este trabajo intermedio es absolutamente fundamental. De verdad os lo digo, aquí es donde se aprueba la oposición. Una clave. Os voy a decir una clave. Súper importante. Esta fase intermedia se trata de ir metiendo cada vez los repasos más rápido. Cada vez los repasos más rápidos. ¿Cómo conseguís meter cada vez los repasos más rápidos? Luego vamos a cómo se trabajan los temas, las estrategias y los repasos y lo hablaremos. Pero básicamente es metiéndole más intensidad, cada vez te lo sabes mejor y como te lo sabes mejor, cada vez te lleva menos estudiártelo y por eso vas a reduciendo las vueltas. Si al principio una primera vuelta te llevó 3 meses, un momentito que estoy fijándome que el micrófono. Perfecto, que esté el micrófono enchufado. Es que no creáis, ya me pasó una vez, después de dar una charla de más de una hora, que tenía el micrófono apagado y me tocó volver a repetirlo todo. Pero no, está todo correcto. El caso, que se trata de, si repasáis y estudiáis bien, se trata de dar los repasos más rápidamente. Y eso lo conseguís estudiando mejor, más y mejor. Y si lo hacéis bien, seréis capaces de meter esos repasos rápidos. Si lo hacéis mal, en cambio, no seréis capaces de hacerlo. Todo lo contrario, significará que no estáis estudiando bien. Dicho eso, lo mismo que antes, dependerá del tiempo que tengáis para estudiar. Y una vez convocado, pues ahí sí que tenéis que reducir el tiempo de ocio, hay que seguir descansando, pero seguramente tengáis que reducir el tiempo de ocio para poder abarcarlo todo, para que en la última semana os dé tiempo a repasar todo. Tú puedes decir, Emilio, ¿cómo me va a dar tiempo en la última semana a repasar todo si es muchísimo? Por todo ese proceso intermedio que te he dicho que es el más importante. Si has cumplido con ese proceso intermedio que te he comentado que es el más importante, podrás hacer esto que te acabo de decir de repasar todo la última semana. Sobre esto, evidentemente depende de la extensión de tu temario. Yo, por ejemplo, técnico de Hacienda me lo repasé los 2 últimos días. Del tercero, el último ejercicio, los temas de tributario, me lo repasé en los últimos días, pero porque tengo unos resúmenes que están todo muy masticadito. Dependerá que hayas hecho las fases que vamos a ver ahora enseguida, es decir, la fase de trabajar los temas, la fase de subrayado, de repaso. Ahora lo veremos, son las fases, las estrategias de estudio que os voy a recomendar. ¿Y si fallamos? Como comentaba antes, ¿qué pasa si fallamos? Lo tenéis que ver como parte del estudio, ¿vale? Es muy complicado aprobar a la primera, tenéis que intentarlo, porque además todo lo que estudiéis para aprobar la primera es el trabajo que tenéis adelantado para la siguiente convocatoria, pero después de suspender, se coge, se descansa, te tomas un tiempo, si quieres mirar alternativas, piensas si realmente lo que estás haciendo es lo que quieres para ti y los tuyos. Si tenías ganas y tienes compromiso, seguramente la decisión será continuar. Luego cada uno tendrá sus líneas rojas. Hablo de líneas rojas en el camino del opositor cuando me refiero al tiempo que cada uno se pone como para probar una oposición para no convertirse en un opositor permanente. Ya os digo, las oposiciones tienen un principio y un final. Ese final va a depender de ti y de tus decisiones. Es importante tenerlo claro. Luego, tampoco es inamovible. Por ejemplo, mi amiga que os comentaba antes, que estaba con justicia y se cambió a gestión de la seguridad social, se dio un último año para justicia y después de ese último año dijo, mira, he hecho mucho camino, he recorrido mucho camino, voy a intentarlo con gestión de la seguridad social y ese año aprobó y lo consiguió. Las líneas rojas no son inamovibles, cada uno puede gestionarlas y bueno, eso va a depender de cada uno. Bueno, brevemente, para terminar sobre esta parte de la estrategia del estudio, porque hay un vídeo en mi canal que hablo sobre el sistema de arrastre de vueltas y lo comento, además lo comento con ejemplos. Lo voy a comentar ahora brevemente con un ejemplo, pero os recomiendo que miréis mejor esto más desarrollado. Un sistema de vueltas puro es que vas estudiando desde el principio hasta el final y cuando llegas al final vuelves de nuevo al principio y otra vez del principio al final. Y se supone que como cada vez te lo sabes mejor, se supone que las vueltas van a ser cada vez más rápidas y vas a poder darles muchas vueltas y lo vas a saber muy bien de cara al examen. Ojo con el peligro de utilizar este sistema cuando son
es un temario muy extenso. Si es un temario muy extenso, por muchísima caña que le metas y mucha intensidad que le metas, cuando termines el último tema, habrás olvidado el primer tema. Entonces es un sistema que es válido en oposiciones que tiene pocos temas, 20 temas, 45 temas, 50 temas como mucho, pero en oposiciones con más temas lo veo bastante complicado. Ese sistema de vueltas puro lo utilicé yo, por ejemplo, en técnicos de auditoría y contabilidad, porque eran pocos temas para el tercer examen. Y me fue bien, estuve a punto de aprobar, que como os dije antes, gracias a Dios que no aprobé, porque así tuve otras oportunidades y aprobé otras dos oposiciones distintas. A veces cuando lo que pensamos que es una adversidad, vamos, voy a hablar claro. A veces lo que pensamos que es una putada es la mayor oportunidad de nuestras vidas. Y no hablo solamente de las oposiciones, hablo a nivel personal. Cuando pensamos que algo es malo, al final se convierte, pues eso, en una oportunidad. Hay una fábula que metí en el pequeño libro es el amarillo, metí en el pequeño libro de la buena suerte, en el que contaba, ¿no? Un monje que llega con su discípulo a una granja, unas personas que vivían en una granja de forma muy humilde y bueno, solamente trabajaban con la vaca con la vaca del padre, sacaban la leche, hacían queso y vivían de la vaca. Y el monje cogió y despeñó a la vaca. Cuando estaban durmiendo todos, despeñó a la vaca. Y el discípulo dijo, oye, le acabas de quitar el sustento a esta familia. El sustento, ¿no? A lo que se agarraban, a lo que se aferraban. Y eso fue una gran desgracia para esa familia. Pero luego el monje le dijo, mira, espera, volveremos aquí el próximo año a ver qué ha pasado. Y evidentemente, efectivamente, perdón, volvieron al año siguiente y se encontraron con un paraje totalmente diferente. Se había convertido en un hotel rural, estaba lleno de vida, lleno de personas y había mucho movimiento y les iba muy bien a esa familia que el monje había despeñado a su vaca. Les va muy bien porque al principio sufrieron, como todo el mundo sufre, ¿no? Cuando le ocurre una adversidad, pero, pero bueno, al final las dificultades a veces sacan lo mejor de nosotros, en otros casos lo peor, pero si eres una buena persona, seguramente saque lo mejor de ti y a las personas buenas le pasan cosas buenas. Y la familia se había adaptado y tenía un negocio próspero y ahora ya no solamente tenía una vaca, tenían varias, bueno, una fábula, ¿vale? Una fábula, pero que es muy aplicable a la vida. A veces las adversidades son increíbles oportunidades para crecer y demostrar lo fuerte que eres. Entonces, en eso que parecía una adversidad, no haber aprobado, haberme quedado a unas décimas de aprobar el examen, pues fue una oportunidad y en ese momento utilicé el sistema de vueltas puro. Con técnico de Hacienda no utilizaba un sistema de vueltas puro porque son más temas. Ahora hablaré de ese sistema que usaba yo, que es el sistema mixto. Con agentes aplico arrastre. ¿Por qué aplico arrastre? Porque tiene en la parte de tributario los suficientes pocos temas como para poder ir arrastrando y que no se haga un mundo. Te estudias el tema 3 el tema 4 y luego te estudias la siguiente semana el tema 3 tema 4 y te metes el 5. Luego 3 4 5 y metes el 6. Luego tal. Y eso lo vas haciendo por bloques. Lo vas haciendo por bloque de gestión, bloque de inspección, bloque de recaudación, bloque de revisión, tal. Lo vas haciendo por distintos bloques. Se puede porque son pocos temas. Ya os digo que esto lo he explicado más ampliamente en otro vídeo en YouTube. Y hay más modalidades, sí, cada preparador tendrá su modalidad. Eso quiero creer, eso me imagino y espero que sea así. Y el que yo utilizo es el sistema mixto. Ay, el sistema mixto, os voy a compartir un ejemplo real del año pasado que obtuvo vamos, el 100% de los que se presentaron conmigo al tercero. Esto es fuerte y esto me llena de orgullo. Pero es que el 100% de los que se presentaron al tercero conmigo en técnicos, todos aprobaron. Y todos aprobaron con esta planificación que os voy a poner ahora, que es utilizando mi sistema mixto. Aquí lo tenéis. El sistema mixto lo que hago es dividir en bloques el temario. En ese bloque arrastro. Luego meto otro y dejo de, o sea, arrastro lo que es dentro del mismo bloque, ¿vale? Luego, por ejemplo, el tema 4 a 7 es un bloque. Ese bloque esa semana lo arrastras, llevas todo y lo arrastras. Pero luego ya la siguiente semana te pasas a otro bloque. Es decir, esto es un sistema de vueltas. Vas estudiando cada semana un bloque nuevo. Eso es vueltas. Bloques, 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 llegas al final. Eso es un sistema propio de vueltas, ¿no? Como hemos comentado antes. Pero intercalo semanas de repaso de todo.
Es decir, intercalo arrastre. Por tanto, no permito que la curva del olvido haga de las suyas. No lo permito. Entonces, por eso, pues seguramente por eso aprobaron todos. Ya os digo, esto sería del 4 a 7, del 8 al 11, esto es un sistema, veis el ratón, ¿verdad? Pues esto es como un sistema de vueltas. Pero luego cojo y meto, ala, arrastre. Luego sigo, vueltas, vueltas, y arrastro y vuelvo a arrastrar desde el principio. Vale, si lo os habéis fijado, veréis que lo que hago es un sistema mixto. Empleo lo mejor del sistema de arrastre, lo mejor del sistema de vueltas y depende de vuestra posición que lo podáis hacer. Si es una posición con muy poquitos temas, pues mira, sistema de vueltas y perfecto. Evidentemente, el tiempo que tardes en aprobar va a depender del tiempo que tengas para estudiar y demás. Si es una oposición con un sistema, con una extensión importante, no puedes hacer vueltas porque te vas a olvidar de las cosas. Vas a tener que hacer o bien arrastre, que es muy duro, o bien mi sistema, que es vueltas y de repente pausas para arrastrar todo lo que has visto hasta ese momento y seguir adelante para luego volver a arrastrar lo anterior, pero avanzando más rápido. Se trata de, al final, el sistema de vueltas avanzas muy rápido, pero te olvidas antes. El sistema de arrastres avanza más lento, pero vas arrastrando, vamos, o sea, muy, muy lento, pero todo lo que vas avanzando es sobre suelo firme. Y luego mi sistema, el mixto, pues oye, avanzas más rápido, pero hay veces que te detienes a echar la vista atrás y decir, oye, ¿cómo vamos? Vamos a repasar, vamos a consolidar estos temas y luego seguimos adelante, seguimos trabajando, ¿vale? Evidentemente ya sabéis cuál os recomendaría, ¿no? El que aplico yo con mis alumnos. Vale, seguimos. Seguimos, que ya queda menos. Ya dentro de nada vamos a las estrategias. Llevando la planificación al papel. Vale, ¿cómo llevas la planificación al papel? Puedes utilizar tu propio planificador, tu propio agenda. Nosotros lo que tenemos es el planificador y el organizador semanal. El planificador es para organizarte tanto a corto como a largo plazo. El organizador es para planificarte solamente a corto plazo, ¿vale? Hay un vídeo que he subido hablando sobre ello. Las metas y los objetivos, ojo, esto es súper importante. La gente se quema porque se pone metas y objetivos a largo plazo, no ve el corto plazo, solamente ve el final, no ve el camino, el día a día, y entonces acaba desfogado. Tienes que ponerte objetivos realistas, optimistas, en el sentido de, oye, voy a poder hacerlo, pero realistas, no me voy a poner más allá de aquello que sé que puedo hacer, porque si no me puedo frustrar. Y esto, el ir al corto plazo, poco a poco, pasito a pasito, ladrillo a ladrillo, como comentaba, es la única manera de poder conseguirlo. Absolutamente la única manera. Es que si no te organizas a corto plazo y ves la meta en el horizonte a largo plazo, es imposible. Si hasta ahora has estado estudiando sin planificarte, te recomendaría que hagas un esfuerzo en planificarte día a día. Creo que es la mejor, vamos, el mejor hábito que puedes meter en las oposiciones. Vale. Ahora la estrategia a la hora de estudiar, ¿vale? Cómo enfrentarnos a los temas. Ahora vamos a las técnicas de estudio, que, vale, aquí están mis técnicas de estudio, pero vamos a ir a las estrategias. Primera vuelta tiene que ser un estudio más detenido, porque tienes que hacer una primera comprensión lectora que te va a llevar más tiempo y como os dije antes, si habéis tomado apuntes, si habéis tomado notas sobre ello, como os dije antes, tenéis que tratar de aprenderos el cuerpo, el esqueleto antes que los órganos. Primero, te aprendes el cuerpo, el esqueleto, el contenido, la estructura del tema, para saber de qué va el tema. No puede ser que empieces a trabajar un tema un día y que te vayas a dormir ese día sin saber cuál es la estructura, qué es lo que te quieren enseñar en ese tema. Tienes que ir primero a lo general, una vista de pájaro desde arriba, y luego ir profundizando. Esa misma semana que estés viendo un tema nuevo, esa misma semana vas profundizando sobre su contenido y profundizas trabajando el tema con las técnicas que vamos a ver a continuación. Pero es muy importante hacer esta primera lectura comprensiva y quedarte con el cuerpo. Luego, por eso diferencio de las sucesivas vueltas. En las sucesivas vueltas, en cambio, este cuerpo ya lo habrás trabajado, como vamos a ver en las técnicas de estudio, en reglas memotécnicas y técnicas de estudio ahora. Ese cuerpo ya lo habrás trabajado. Entonces, evidentemente, te deberá
de ocupar menos tiempo, cada vez menos tiempo, y por eso los repasos serán cada vez más rápidos, ¿vale? Mi metodología es algo muy sencillo, me lo inventé hace un par de años y consiste en que también sé estudiar rápido. También es trabajar todo lo que conlleva trabajar el tema que vamos a ver a continuación, ese subrayado, perdón, subrayado no, esa lectura comprensiva inicial, ese aplicar reglas mnemotécnicas sobre el texto para poder tratar de memorizarlo, y luego ya nos vamos a ese subrayado y luego hay que hacer esquemas, o bien cartas, cartas, tarjetas sinérgicas de, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo tonto. En civil, los temas de técnicos en civil se mezclan mucha extinción de distintos derechos reales y esas extinciones son muy parecidas. Pues lo ideal es hacerte tarjetas con las distintas extinciones, yo que sé, extinción del derecho de usufructo, derecho real de usufructo, derecho real de servidumbre, pues los juntas en tarjetas para luego estudiarlo, ir sobre ello y no equivocarte. Es muy interesante aplicar asociaciones y sinergias, como ahora vamos a ver en el estudio. Es súper importante, de hecho, súper importante. De hecho, hay academias, una vez me comentó una persona muy cercana que le habían echado una bronca en su academia porque llevaba estudiado otros temas y sinergias en los otros temas, y de repente preguntó una cuestión en su academia y le echaron una bronca porque le dijeron que eso no tocaba, que hacía mal en estudiar cosas por adelantado, que tenía que estar a lo que se estaba dando en clase. Ahí lo que pasaba es que la profesora no tenía ni puta idea, porque lo que estaba haciendo esta chica era absolutamente correcto. Estaba no solamente estudiando lo que le tocaba, sino que estudiaba de más, lo cual es de aplaudir, y encima llevaba todo trabajado con sinergias para no olvidarse, para entrelazar conceptos y no olvidarse de unos recordando otros, es decir, creando llaves en su memoria. Evidentemente hay academias que lo que quieren es sacar el máximo, a exprimir al opositor. Por eso, repito, es muy importante saber en qué academia prepararse. Es una academia para aprobar, ni siquiera para aprender, para aprobar. ¿Cuáles son tus resultados? ¿La gente aprueba contigo o no aprueba contigo? Eso es lo que tienes que buscar, una academia para aprobar, desde mi opinión. Vale, mis herramientas. Técnicas de estudio, llamarlo como técnicas de estudio o estrategias de estudio, al final es mi metodología, mis herramientas. Ya os digo, también sé estudiar rápido, también de trabajar el tema, sé de subrayar, estudiar de hacer esquemas y estas tarjetas que hemos comentado, y luego por último los repasos, ¿vale? Si esto lo veis por ahí, me escribís y me decís, oye Emilio, que alguien se ha copiado, y comentármelo, porque esto es algo bueno, llevo mucho tiempo hablando sobre ello y que es algo por así decirlo, lo he inventado yo. Al final, esto no es que lo inventé yo, al final cada uno busca su metodología y esa metodología que le es útil. Espero que esta metodología mía os sea útil y aquello que os sirva lo implementéis, y lo que no os sirva pues no lo implementéis, sino que pues bueno, utilizar lo que es útil. Al final cada uno tiene que utilizar lo que le sirve en su día a día. Eso sí, seguramente después de haber visto esta masterclass conmigo habrá algunas cositas que no habías tenido en cuenta y que ahora puedas aplicar, y si me lo comentas, si me lo haces saber, la verdad que me alegraré muchísimo, porque al final hago esto para que os sea útil, y es mi misión, ¿no? Que os sirva, facilitaros este camino que a menudo se torna tan complicado. Primera fase, trabajar. Primero, en la primera vuelta, hay que diferenciar aquí cuando estás en primera vuelta, cuando estás en segunda vuelta, por eso se divide aquí esta parte superior y esta parte inferior. Lectura comprensiva, preguntas, contestar, recitar, obligarnos a recordar. Esto es propio de una primera vuelta. Primero una lectura comprensiva para saber el cuerpo. Luego ir haciéndonos preguntas, después de haber visto el cuerpo, después de haber visto una idea general, ir haciéndonos preguntas, contestándonos nosotros mismos esas preguntas, recitando, repitiendo, leyendo, repitiendo, obligándonos a recordar el temario, el tema que estamos trabajando. Esto es la primera vuelta. Una vez ya hayamos dado esa primera vuelta y hayamos implementado las siguientes fases que ahora vamos a ver, pues podemos, en los repasos que veremos al final, podemos simplemente leer, recordar, revisar, leer, recitar, revisar, utilizar las herramientas que ahora os voy a decir, ¿vale? Es todo un proceso. Pero lo primero que tenéis que saber es que sin una lectura comprensiva
sin hacernos preguntas sobre el texto, contestándonos a nosotros mismos, explicándonos, recitando si lo que tienes que hacer es cantar el tema y obligándonos a recordar lo que estamos aprendiendo, sin hacer eso, ese tema no está bien trabajado. Y cuando cuando vuelvas sobre él más adelante, se te hará un mundo, se te hará muy difícil y será como tener que estudiarlo de nuevo. Así que hay que empezar trabajando el texto. Luego ya más adelante podrás leer, recordar y revisar, y irás más rápido, ¿vale? Pero esa es la primera fase. En esta primera fase, que es trabajar el texto, es en la que hay que meter las reglas mnemotécnicas. Pero no al principio. Hay que seguir la estructura que os puse antes. Es decir, primero la lectura comprensiva, después leer, preguntarnos, hacernos preguntas. Cuando has ido cumplimentando todas estas subfases, vamos a llamarla, nunca lo había llamado así, pero mira, me gusta llamarlo así. Cuando hayamos implementado estas subfases de aquí, en el estudio, podemos ir a esta otra subfase que es aplicar reglas mnemotécnicas. ¿Qué es esto de reglas mnemotécnicas? Esto es un cuento chino, sirve, no sirve. Ojo, sirve, pero con cuidadito. Con cuidadito. No se puede aplicar a estudiar una oposición las reglas mnemotécnicas que sirven para memorizar cuántos coches amarillos hay en un desguace. Esto no es ganar un concurso, esto es aprobar una oposición, ¿eh? Son cosas distintas, son cosas distintas. Hay muchísimas reglas mnemotécnicas. Yo os voy a comentar las que utilizaba, y no solamente las que utilizaba, es que os las voy a enseñar cómo las usaba. Un momentito que os voy a compartir mis resúmenes. Esto es confidencialísimo, pero esto os voy a enseñar mis resúmenes. A ver dónde están. A ver dónde están mis resúmenes para poder mostrarlos. Aquí están mis resúmenes. Vale. Bueno, estos son mis resúmenes del tercero de técnico de Hacienda. Están en formato una columna, no me gusta. Lo tenéis publicado tanto a una columna como a dos columnas. Prefiero a dos columnas. De hecho, bueno, da igual, os lo enseño a una columna y ya está. Bueno, a lo largo de todo el temario vais a ver cómo están subrayadas los que para mí son las palabras importantes. Esa es esa es una primera parte de... Ay, no sé si se ha quitado... A ver, no sé si se ha quitado la pantalla compartida. Vale, no estaba poniendo... Vale, perdón, disculpar que me he hecho un lío. No estaba compartiendo los resúmenes. Creo que no estaba compartiendo los resúmenes. Voy a compartirlos ahora. Resúmenes... Vale, aquí están. Ahora sí debería estar compartido. Vale, pues tenéis la palabra importante subrayada. Sí, como veis, no está todo subrayado. No está todo amarillo, de colores, naranja y demás, porque esa es otra fase que llevaremos más adelante. Estamos primero trabajando el texto. Y cuando trabajamos el texto, después de hacer esa lectura comprensiva, después de ir sobre el contenido, preguntándonos, recordando, recitando y demás, después de hacer todo esto, vamos a aplicar reglas mnemotécnicas. Palabras importantes, lo que ponemos en negrita. Eso lo haréis con el boli, con el rotulador o lo que sea, o si os hacéis vuestros propios resúmenes, como yo en Word. No os recomiendo que os hagáis vuestros propios resúmenes porque perdéis un tiempo precioso. Seguramente si ya tuviese los resúmenes hechos, en vez de tardar 3 años en aprobar la oposición, hubiese tardado 1 año y medio o un año, ¿vale? Pero bueno, lo hice así y bueno, ahora gracias a esto también me dedico a preparar y demás, pero lo ideal sería que eso ya lo tuvieseis hecho, os ahorráis trabajo. Las palabras importantes, subrayado de las palabras importantes, eso es una regla memotécnica y luego a ver si encuentro alguna regla memotécnica que os pueda enseñar en algún... Mira, aquí por ejemplo, qué casualidad que de repente las iniciales estén puestas en negrita, ¿verdad? Heavy. Heavy, que evidentemente no es como en inglés que debería ser una V y una Y, y sería como pues algo pesado, ¿no? Pues entonces, pero yo utilicé esa regla mnemotécnica heavy para saber hecho imponible, sanciones y demás beneficios e incentivos fiscales. Para mí eso era una coletilla. Y esa coletilla yo me la imaginaba como heavy, ¿vale? Esto es aplicar una regla mnemotécnica. Ahora vamos a desglosar las distintas reglas, ahora con el PowerPoint, pero esta al final es la regla mnemotécnica de las siglas. Para mí las reglas mnemotécnicas más importantes,
las palabras importantes, la palabra, perdón la redundancia, las reglas mnemotécnicas más importantes, sí, es la de la palabra importante, ¿vale? Me disculpar, pero es que es así, es que es lo que hay. Es esta de aquí, lo que está en negrita. Lo que está en negrita me sirve como llave para saber desarrollar el texto en mi mente. O te puede servir como llave para un tipo test para acordarte de un artículo determinado que tienes subrayado. No subrayas todo con palabra importante. Pones la llave a partir de la cual puedes desarrollar el texto o puedes recordar el texto en tu memoria. Eso es la llave, la palabra importante, ¿vale? Ya hemos visto las siglas. A ver si, a ver si podemos ver otra. Por ejemplo, a ver una que me acuerde yo. Vale, por ejemplo, esta le hace mucha gracia a mis alumnos. La deuda tributaria se extinguirá de acuerdo con el artículo 59 por Paco, prescribe, condones, compensa normalmente. Pago, prescripción, compensación, condonación y normativa. Y los demás medios previstos, ¿no? Normalmente. Esto es otra regla mnemotécnica. Y esto lo encontráis en todo el articulado de mis resúmenes. Porque al final mis resúmenes, lo bueno que tienen mis resúmenes es que tienen esas reglas mnemotécnicas que yo utilizaba, que te pueden ser útiles o no. La clave de una regla mnemotécnica es que te tiene que ayudar al estudio. Y lo digo, a ver un momentito que os comparto de nuevo el PowerPoint. Os tiene que ayudar al estudio. Y lo digo porque hay reglas mnemotécnicas que son las que se utilizan, por ejemplo, para un concurso o demás, que más que ayudarte al estudio, te lo dificultan porque tienes que dedicar un esfuerzo extra a recordar lo que te habías imaginado, las historias que te habías montado, porque sí, todo el mundo ha visto concursos me imagino cuando estás opositando, te surge el interés y ves algún concurso de memoria y demás para saber cómo funciona y te das cuenta que no lo puedes implementar en el estudio de la oposición, porque ¿de qué te sirve montarte una película enorme? Es que te tienes que acordarte de la película enorme para luego acordarte de lo que has estudiado. Lo que os estoy diciendo yo son técnicas que aplicas en el barro, en el estudio, en el día a día. Por ejemplo, lo de Heavy. Por ejemplo, lo de Paco prescribe condones, compensa normalmente. Pago, prescripción, compensación, condonación, demás medios previstos en la norma. Hace años que no estudio esto y me acuerdo. Y así infinidad de cosas a lo largo del articulado y de mis resúmenes. Me sigo acordando porque utilizaba unas reglas mnemotécnicas que no requieren un esfuerzo, sino que es algo a lo mejor gracioso, es algo a lo mejor que te hace recordar y con eso puedes desarrollar muchas más cosas. Vale, eso lo que os estaba enseñando antes, la palabra importante. Luego, llaves o echar el ancla que te recuerdan listas o párrafos. Eso es también una modalidad de la palabra importante. Los distintos párrafos de los artículos, pues por esas palabras importantes los vas desarrollando. Utilizar iniciales. Lo vistes con heavy, perdón. Palabras inventadas. También podéis, a partir de una lista, por ejemplo, inventaros una palabra. Esto tengo bastante sobre ello en economía, pero es que me invento cosas tan abstractas, cosas tan mías, que al final es que me daría vergüenza deciroslo. Es que eso cada uno tiene que buscar sus propias palabras e inventarse sus cosas sin que ellos supongan esfuerzo. Es decir, os estáis facilitando el estudio, no os lo estáis haciendo más difícil, más complicado. Acrónimos, asociaciones, es más de lo mismo. Ojo con las asociaciones y ojo con el poder de tu imaginación. Esto lo puedes utilizar muy bien si lo implementas si lo utilizas con tarjetas conceptuales, como vamos a ver luego. Pero ojito con esto, con las asociaciones, porque se puede hacer bastante complicado, ¿eh? Tenéis que intentar buscarlo, hacerlo fácil. Asociaciones, por ejemplo, asociar distintas preguntas, distintos artículos que sean similares o asociar con algo que te estás imaginando. Yo tengo un alumno, por ejemplo, que el otro día me enseñó sus apuntes sobre algo de constitucional y tenía un montón de dibujitos y cositas puestas. Pues yo no utilizaba esa regla mnemotécnica. Hay alguien que le puede venir bien. Para mí no, por el esfuerzo extra que requería imaginar todo esto y recordarme todo aquello que me había imaginado. Pero en cambio, resumir como con fórmulas, es decir, al final el utilizar acrónimos o utilizar palabras iniciales o palabras inventadas son como fórmulas. Escribes una fórmula y a partir de esa fórmula desarrollas el contenido. Eso es lo que tenéis que buscar en el estudio, en el día a día. Para mí esta es la estrategia de estudio más importante a la hora de trabajar. Vamos a ir avanzando más rápido que no, nos estamos extendiendo mucho de tiempo.
Luego, segunda fase, ¿qué es subrayar? Código de colores. ¿Qué os voy a decir? Evidentemente tenéis que subrayar el texto. Después de haberlo trabajado hay que subrayar el texto y ir de nuevo sobre lo subrayado en los repasos. Esto es algo que se cae por sí mismo, ¿no? Esto es algo que ya me imagino que tendréis, que implementaréis en vuestro día a día y es muy importante. Sobre lo que os comentaba de hacer esquemas, tarjetas conceptuales y el truco de la hoja. Al final, el truco de la hoja resume todo esto. A ver si tengo una hoja que pueda utilizar. Voy a utilizar el esquema de esta exposición que os estoy haciendo. No es una hoja en blanco, es el esquema. Me he hecho una esquemita para prepararme esta exposición que os estoy haciendo a vosotros. Y al final, tú esta hoja coges y la doblas. Y en esta hoja doblada debería caber todo un tema. Esto es para mí un esquema. En esta hojita me pongo lo que es el cuerpo. Antes os dije que primero os aprendíais el cuerpo y luego bajáis al contenido, ¿vale? Pues este es el cuerpo. El esquema debería ser el cuerpo, cada uno lo hará más completo o menos completo, pero si trabajáis con cada tema un esquema y lo hacéis al principio del todo, luego será más fácil poder estudiar, repasar y llevarlo, por ejemplo, a desarrollar un tema o a llevarlo al tipo test. Es importante que os hagáis estos esquemas, pero ya os digo, depende nuevamente, os repito, que depende de la oposición. El técnico de Hacienda no les permito presentarse al tercero sin hacer estos esquemas. Agentes es algo totalmente voluntario y opcional, depende de tu oposición. Tarjetas conceptuales, sinergias, esas asociaciones que comentaba antes, ese juntar cuando finaliza el derecho de real de, yo que sé, servidumbre con el de usufructo, cuando se extingue la propiedad o cuando se pierde la posesión, todas estas cositas, ¿no? Pues es bueno tenerlas en tarjetas conceptuales para poder repasarlo cuando volváis a ese tema, poder repasarlo más rápido. Y el truco de la hoja es lo que acabo de comentar, es un básico. Al igual que es un básico, las estrategias de estudio, las técnicas de estudios que os he comentado aquí y que aplico siempre con estudio, siempre, pero siempre, que lo podéis ver en mis resúmenes, también es un básico lo de hacer el esquema, tarjetas conceptuales y la hoja. Y luego la cuarta fase, los repasos. De nada sirve todo lo que hemos hecho anteriormente si no repasáis. Y para repasar hay que tener en cuenta lo que os he comentado antes respecto al sistema de vueltas y de arrastre. Oye, ¿cómo vamos a organizar esos repasos? Pues hay que organizarlos de forma que olvidar el tema se habrá ido olvidando. Eso es indiferente. Lo que os tiene que servir es para recordar el tema cada vez más rápido, hasta que llega un momento que las vueltas se han juntado tanto que lo tenéis fresco en vuestra mente y al final cuando llegáis al examen, a hacer el examen, ese tema está muy fresco y lo podéis volcar en el examen, ¿vale? Ese es el sistema de repasos que tenéis que implementar en vuestro estudio. Y vale, llegamos al final me he extendido un poquito más de la cuenta, pero creo que ha sido útil, ¿verdad? Espero que os haya sido muy útil, que podáis utilizar estas herramientas, estrategias en vuestro estudio, en vuestro día a día. Y sin duda, como comento aquí, la estrategia más importante es la mentalidad correcta. La mentalidad, voy a llamarlo así. La mentalidad, lo llamo así porque ya lo escribí así en el pequeño libro, La Buena Suerte. La mentalidad conquistador, es decir, cuando Julio César llegó a la Galia, esto lo he comentado más de una vez, no se enfrentó, fue el único general que venció a los galos. ¿Y por qué lo hizo? Porque hizo algo que jamás ningún otro general había hecho antes, que es enfrentarse poquito a poquito. En vez de enfrentarse a todas las tribus juntas, como se habían hecho hasta ese momento, cogió y fue enfrentándose tribu a tribu, tribu a tribu. Y tribu a tribu, pues al final conquistó la Galia. De la misma forma, con esa mentalidad conquistador, puedes conquistar tu temario. Es imposible comerse una vaca en un día, pero sí, bocadito a bocado, a lo largo del tiempo, sí se puede conseguir. Es imposible meter en una esponja de agua todo un cubo. La esponja al final ya no puede absorber más, y eso es lo que pasa con la mente. Ya no puede absorber. Por mucho que leas, por mucho que intentes estudiar, llega un momento que ya no rindes más, y has de ser consciente de ello. Pero si vas poquito a poco, la esponja, vas cogiendo el agua poquito a poco, la vas echando en otro recipiente, poquito a poco la vas permitiendo que se seque, vas permitiendo que chupe ese agua y que luego la suelte y lo vas haciendo poco a poco, pues sí podrá absorber todo el agua de ese cubo. Eso es lo mismo que pasa con vuestra mente. Y ya no solamente a ese nivel. Vuelvo a lo que comentaba al principio de esta masterclass sobre estrategias de estudio y técnicas. La mentalidad
La fortaleza mental que tenéis que tener para probar una oposición es bestial. Mucha gente se sorprende, oye Emilio, después de las oposiciones, claro, has sacado libros sobre opositores y muy bien, ayudas a opositores, pero luego se sorprende que hayas sacado libros sobre desarrollo personal, que esté estudiando filosofía y que mi próximo libro desarrolle técnicas de filosofía antigua. Es bastante, no sé, es sorprendente, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque al final las oposiciones se basan en trabajar, en gestionar tus emociones, en una gestión interna brutal. No puedes cambiar tu mundo exterior si no cambias primero tu mundo interior. Y cambiando tu mundo interior, da igual dónde estuvieses. Os repito que cuando me vieron el aprobado de técnico de Hacienda, estaba sirviendo perritos calientes en un parque. Ahora mismo estoy de permiso en mi trabajo porque no abarco tanto de todas las gestiones, todos los proyectos empresariales en los que ando metido. Y cuando me dieron el aprobado, estaba sirviendo perritos calientes. Da igual dónde estés ahora. Lo que importa es dónde estarás mañana. Y dónde estarás mañana va a depender exclusivamente de ti. Échale la culpa a la suerte o a la mala suerte. Échale la culpa a los demás. Pero sin compromiso y autorresponsabilidad, lo siento mucho, pero no vas a conseguir nada. Pero con compromiso y responsabilidad, amigo mío, lo puedes conseguir todo, todo. Y esta meta que te has puesto de aprobar unas oposiciones, sinceramente, para mí es el mejor camino que puedes haber elegido. Luego, ojo, que no es el camino final, que luego vienen otras cosas. Luego a lo mejor apruebas y estás súper bien en tu puesto de trabajo, lo desempeñas y, y es tu camino final y además un muy buen camino final. Pero a lo mejor luego surgen otras cosas. Yo tengo compañeros que aprueban las oposiciones que ahora se dedican a arbitrar partidos, otros que también son preparadores, otros que compaginan. Son unos cimientos, es una base. Aprobar estas oposiciones a las que te estés presentando te dan una base. Construyes un mundo a partir de ahí. Y los cimientos de esa base son sólidos de narices, pero muy sólidos. Te estás construyendo un baluarte, un castillo, con esas piedras que te vas encontrando por el camino. Y te encontrarás piedras, pero hay quienes se quedan fijándose en esas piedras y hay quienes que cogen esas piedras y se construyen un castillo donde mirar todo ese camino que han recorrido. Y espero que estas estrategias de estudio, estas técnicas, hemos hablado un poquito también sobre planificación, espero que todo este contenido te sea muy útil. Ya te comenté antes que ojalá me lo digas porque la verdad que me hace muy feliz cuando os puedo ayudar y espero que tengáis mucho éxito en vuestra oposición. Vamos llegando al final de esta charla. Eh, Precisamente por la mentalidad correcta es por lo cual hice el libro que se va a publicar próximamente sobre filosofía. Y me gustaría daros unos consejos finales. Estos consejos finales, al final, es un resumen de todo lo que hemos visto en esta charla, ¿vale? Céntrate en el corto plazo, porque al final las oposiciones se consiguen día a día. Visualiza la meta. Es una estrategia de programación neurolingüística, es una estrategia que hay que tener en mente, visualizar la meta, ponértelo por qué estás haciendo esto y a la vez visualizar la meta, pero céntrate en el día a día, en el corto plazo, ¿vale? Utiliza un planificador, un organizador y céntrate en el día a día, en el corto plazo. No te olvides de que esto es un trabajo y como trabajo tienes que cumplir con un horario y tú eres tu propio jefe. Ojo, no seas un jefe machacón, pero sé tu propio jefe y haz cumplir ese horario. Todo lo que tengas que hacer lo haces fuera de ese horario. Tienes que cumplir ese horario. Y si no cumples el horario, aunque estés trabajando también, ¿eh? Trabajas. Tienes que verlo como que durante un tiempo estás trabajando en tu primer trabajo y luego trabajas en tu segundo trabajo y tienes que convertir las oposiciones en tu primer trabajo para poder conseguir la plaza. Los espacios de recuperación son importantísimos. Quien no los cumple se acaba quemando. Hay que vivir, ¿vale? Hay que vivir. Nos ha hablado de distintas técnicas de estudio. Ya sabéis que trabajar el tema es importantísimo para la última técnica de los repasos. Si no trabajáis el tema bien, correctamente, estáis perdidos. Ojo con la primera vuelta, ojo con esa lectura comprensiva, ojo con esas preguntas, esas contestaciones, recitar, recordar, forzaros a trabajar de verdad.
ese contenido que estáis estudiando. Forzaros, no sirve leer, no os pongáis a leer, estudiar de verdad. Y me remito a lo que comenté al principio de esta charla. Ojito con el horario de estudio, la jornada, dividir esa jornada y la gestión del tiempo, tener en cuenta que tenéis que estudiar mínimos 1 hora y para cumplir ese horario es imprescindible que os cronometréis. Cronometraros. ¿No estáis estudiando con cronómetro? Compraros un cronómetro en Amazon o en la tienda de al lado de vuestra casa. Cronometraros. Cronometrar. Es importantísimo que os cronometréis para saber cuántas horas efectivas de estudio estáis haciendo al día. ¿Os levantáis de la silla para ir al baño? Paráis el cronómetro. ¿Os levantáis para ir a por un café? Paráis el cronómetro, pero es importante que os cronometréis. ¿Qué más? Las estrategias que hemos planteado y que es un proceso. Esto lo pongo porque, como es un proceso, muchas veces se suspende. Yo ya os comento que en Instagram, en Blog Opositor X, subí una historia, no, perdón, una publicación donde salen El camino del opositor y Píldoras para sobrevivir, 2 libros, y mis títulos de funcionario. Y contaba el proceso hasta obtener ese título de funcionario, todas las veces que había suspendido. No pasa nada por suspender, es un proceso. El problema sería no aprender de los suspensos. Séneca decía que errar es humano, somos humanos, es normal que nos equivoquemos, es normal fallar, pero no aprender, decía Séneca, no aprender de esos errores, de esos fallos, eso es demencial. La pregunta más importante si ha suspendido es, ¿por qué ha suspendido? Para que no vuelva a ocurrir. Y vive, como había comentado, y sobre todo alimenta tu motivación. Puedes alimentar tu motivación de muchas formas. El camino del opositor, el pequeño libro, La buena suerte está disponible para cualquier opositor. Píldoras las escribí para acompañarme en el día a día, en el camino. Y mi próximo libro sobre filosofía pues, es para alimentar esa fortaleza mental, convertir nuestro interior, nuestro mundo interior en un baluarte donde poder refugiarnos cuando vengan a golpearnos las circunstancias que muy a menudo ocurre porque es parte de la vida. La vida tiene cosas maravillosas, muy buenas. Esto es un regalo que estamos aquí y me siento muy agradecido de poder estar dando esta charla, pero también es cierto bueno, que van pasando cosas y a veces hay que hacer de tripas corazón y tirar hacia adelante y apostar por nuestro futuro, porque al final ser conscientes que vosotros sois con los que más tiempo vais a pasar toda la vida es mucho tiempo, así que merece la pena esforzarse y tirar hacia adelante. Algo más que me gustaría decir. Al final todo lo que hemos dicho, hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de compromiso, hemos hablado de la planificación, de las estrategias de estudio, técnicas de estudio, reglas memotécnicas, hemos hablado de muchas cosas. De hecho, esto es, es una masterclass bastante amplia. Pero me gustaría recordaros una cosa. Al final, las decisiones que tomamos cada uno de nosotros, por ejemplo, la decisión de estar aquí, la decisión de haber empezado a opositar, la decisión, las decisiones son el hilo con el que tejemos nuestro futuro. Da igual donde estemos ahora, da igual qué estás haciendo ahora, que al final estás construyendo tu futuro. Y la actitud lo es todo. Es parte de esa fortaleza mental. La actitud. Trabajar para tener cuando hablo de mentalidad, de la correcta mentalidad a la hora de depositar, también me refiero a actitud. Si veis todo como un mundo, si todo os derrumba, pues las oposiciones se os hará no un mundo, sino se os hará un imposible. Y las oposiciones no es ningún imposible. Las oposiciones se pueden aprobar. Es posible aprobarlas. Cientos de miles de personas lo hemos conseguido, se consigue cada año, tú también lo puedes conseguir. Lo que pasa es que hay que perseverar, hay que comprometerte y si utilizas todas las estrategias que hemos hablado en esta charla, pues seguramente ese camino se te hará más, no te voy a decir más fácil porque no es más fácil, esto es muy complicado, quien te diga lo contrario te está mintiendo, pero sí más ameno, más cuesta abajo en vez de tan cuesta arriba. Un abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que podamos hablar o vernos más adelante y también dar gracias a Opositates por la oportunidad de poder compartir todas estas estrategias con vosotros. Un saludo enorme, que os vaya muy bien, ojalá que sí.